Antes de arrancar con el capítulo de hoy, quiero tomarme un momento para mandar un saludo a la gente que siempre está comentando, dejando su like, compartiendo, y haciendo que esta comunidad siga creciendo. Así que va con cariño para Cintia Osoin 7852, Pedro Méndez 1292, Juan Cosío 7711, Ricardo Ponce 5442, Elflento 1018, Héctor Vázquez 8861, Leofix 2820, Miguel Ángel Munoz Pérez 6203, ISIKF1XZ, y Gerayujan 323. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, chicos, definitivamente son los mejores. Si tú que estás viendo esto aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas nada, y ahora sí, vamos con el video. Invencible, Viltrumita mortal. Capítulo 24. Las luces de la guarida de los defensores del globo bañaban el recinto con un resplandor blanquecino inherente, destellante y extremadamente potente. Estaba hecho para simular el sol, según las palabras de algunos ñoños, o eso había dicho Cecil a los chicos, cuando estaban realizando las últimas modificaciones a toda la instalación. Ahora se encontraban aún más bajo que antes, decenas de kilómetros bajo tierra, reforzados con la tecnología búnker antinuclear más actual hasta el momento. En palabras de Robot, la instalación sería capaz de resistir hasta 1000 bombas nucleares en simultáneo, lo que se traducía que, en teoría, debería detener incluso a un Viltrumita. Mark dudaba de tales afirmaciones, pero él no era el científico aquí. Dos figuras se encontraban dentro de las instalaciones de entrenamiento, el lugar más reforzado de toda la guarida heredada. A distancias que parecían insignificantes para ellos, ambos se observaban con detenimiento, en posiciones de combate, listos para propinarse golpes en un intento de mejorar sus combates de alto rendimiento. La tecnología de su interior le permitiría analizar el combate que se desataría, así analizar defectos, desarrollar métodos de mejoras y completar el preciado fortalecimiento que la Organización de Protección Global tanto necesitaban. Mark, el único híbrido Viltrumita al que la DEA tenía como línea de defensa contra una futura invasión, adoptaba una postura relajada, con los puños semiabiertos y los pies plantados con soltura sobre el suelo de concreto. Desde que había decidido tomarse en serio la protección de su planeta, había tomado la decisión de hacer todo lo posible para aprender a luchar, tal y como su hermano, quien había demostrado lo terrorífico que era un superhumano con algunos movimientos Shaolin. Los sentimientos de frustración también amplificó aquel sentimiento de impotencia, la forma en cómo su hermano había terminado con su persona de una manera tan fácil que no parecía ser hijo de su padre. Su respiración era estable, o lo más estable que podía. Sus ojos no eran lo suficientemente tranquilo, lo que suponía una ventaja al momento de enfrentarse a un oponente como el que tenía de frente. Aquel se entroncaba frente a él, era, evidentemente, Black Samson. Luego de aquella paliza que su hermano le había propinado a todo el equipo, sus poderes, de alguna manera, habían vuelto una vez más. Y de hecho, Samson había vuelto incluso más poderoso, tanto que se suponía, superaba al gran inmortal por un amplio margen, casi 10 veces más. Era sin dudas, una potencia imparable en el planeta, al menos comparándolo con el resto de la raza humana. Aquel coloso de fuerza sobrehumana apretaba los puños con suavidad, acostumbrado a la agresividad que le inculcaron en aquel entonces, cuando había sido entrenado por los anteriores guaraníes del globo. War Woman le enseñó algunos movimientos turbios. Él aún la recordaba. Sus nudillos crujieron apenas bajo la presión de sus puños, ignorando aquella voz a la violencia que la parte posterior de su nuca tanto le gritaba cuando miraba a Mark a los ojos. Eran tan parecido a aquel demonio que casi destruía el mundo. Samson exhaló con suavidad, analizando el cuerpo del chico que miraba frente a él. Su mirada calculadora lo estudiaba como si era frente a él se encontraba un enemigo al que debían destruir. Ambos sabían que estaban allí para medir límites, que tanto podrían presionarse, que tanto podrían escalar en caso de que aquella persona volviera a atacarlos una vez más. El combate comenzó en un instante, sin previo aviso. Solo hubo una explosión de sonido, un avance tan aterrador que era capaz de destruir al mundo. Pero Mark fue el primero en alcanzar el cuerpo de Black Samson, despegando del suelo con un estallido sónico que hizo temblar el concreto bajo sus pies. Su puño derecho se lanzó como un misil, buscando la mandíbula del héroe veterano. Pero el gigante no se inmutó. Con un movimiento de Samson, casi perezoso, desvió el golpe con el antebrazo, el impacto resonando como el choque de dos metales. Toda esa fuerza de poder Viltrumita simplemente fue redirigido hacia un lado con simplicidad. En su lugar, Samson contraatacó con un derechazo que cortó el aire con un silbido agudo, sorprendiendo al joven Grayson. Para evitar una conmoción cerebral, lo esquivó por un pelo, sintiendo el viento del golpe rozar su piel. El Viltrumita giró en el aire y lanzó una patada baja, buscando las costillas de Samson, pero este bloqueó con el codo, absorbiendo el impacto sin retroceder. El veterano frunció el ceño, se contiene, pensó. Mark en cambio, no se detuvo su estilo adquirido solo hacía unos cuantos meses, el Muay Thai, le presentó una presión considerable contra cualquier oponente al que tuviera que enfrentarse.
Avanzó con una serie de codazos y rodillazos, cada golpe diseñado para destrozar huesos, perforar el acero y desmoronar incluso al mismísimo destructor. Sansón los paró todos, algo que sorprendería a cualquier otro miembro de los nuevos guardianes. Sus brazos se movieron con una precisión descarada y descomunal, la fuerza de cada impacto apenas lo hacía retroceder centímetro a centímetro. Sansón sonría con arrogancia ante el intento de Mark por presionarlo contra el suelo. Sansón entonces lanzó un anzuelo, un movimiento en falso, y el pobre chico lo tomó. Con un movimiento explosivo, su puño izquierdo se disparó como un cañón. Mark lo vio venir e intentó esquivar, pero él estaba demasiado cerca, a merced del alcance de Sansón. ¡Bang! El golpe de Sansón lo alcanzó en el hombro, enviándolo a volar a través de toda el área de combate. Mark, recomponiéndose al instante, giró en el aire y aterrizó de pie, deslizándose varios metros más antes de detenerse usando la fuerza de su impulso de desplazamiento espacial, su capacidad de vuelo en palabras más simples. Su hombro apenas sintió una pequeña molestia, producto de su inhumana resistencia viltrumita. Ese golpe habría reducido a un humano como una pulpa y espuma, incluso inmortal sería partido a la mitad. Eso decía mucho de Mark Grayson. Sansón no le dio tiempo de recuperarse y de inmediato lo embistió con agresividad. El gigante cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos, su masa moviéndose con una velocidad que desafiaba la física, algo que cualquiera hoy en día parecía hacer con bastante frecuencia. Un gancho ascendente buscó el mentón de Mark, pero este se inclinó hacia atrás a último momento, sintiendo el puño rozar su barbilla. Aprovechando la apertura que Sansón le dejó en bandeja de plata, Mark saltó y lanzó una rodilla al estómago del héroe veterano. El impacto hizo que el gigante jadeara, aunque abdomen absorbió gran parte del daño. Su piel se había vuelto tan resistente, duro como el titanio, sin embargo, era evidente que aquel golpe de aquel chico era doloroso para el veterano. Se sentía tan injusto. Mark apenas lo intentaba, instintivamente se contenía, pero incluso así, Sansón sentí que podría expulsar su desayuno en aquel momento. Pero el veterano no se permitió terminar avergonzaran, no perdió el tiempo y sin perder el ritmo, Sansón atrapó la pierna de Mark y lo lanzó contra el suelo. El joven viltrumita golpeó el concreto con fuerza suficiente para crear un cráter, mandando al desperdicio miles de millones de dólares de los contribuyentes al excusado. Mark por su parte, se recuperó al instante, rodando hacia un lado justo cuando el pie de Sansón se estrelló donde su cabeza había estado un segundo antes. ¡Boom! El concreto, de por sí desquebrajado, se volvió un montón de grava en un instante. Por la patada energizada de Sansón. Mark escupió un poco por la frustración y se puso en pie una vez más. Su respiración seguía controlada, pero sabía que esa partida era una pérdida para él. Mark no permitirse más errores contra Sansón, porque cuando perdía contra sus compañeros, eso significaba menos posibilidades de sostener un combate contra su loco y tirano hermano mayor. A pesar de ser superior a Sansón, el veterano era superior en habilidad, y estaba, como siempre lo hizo durante estos últimos meses, barriendo el piso con él. Su técnica de boxeo compensaba sus faltas con una eficiencia letal, propinándole golpes pasivos que, a la larga, terminarían ocasionándole daño de alguna manera. Maldición, tengo que probar otra estrategia. Mark decidió, avanzando de inmediato. Esta vez, cuando Sansón cargó con otro derechazo devastador, Mark no retrocedió. En lugar de eso, se movió hacia adelante, deslizándose dentro del rango del golpe. Su antebrazo bloqueó el puño de Sansón mientras su otra mano se cerra en un puño y golpeaba directamente en el plexo solar del héroe veterano. ¡Boom! El aire escapó de los pulmones de Sansón con un gruñido estremecedor, obligándolo a reconsiderar las cosas con el muchacho que tenía frente a él. Lo más desgarrador fue que Mark no lo dejó recomponerse. Mark le propinó una rodilla al vientre, un codo a la sien, un giro y otra patada circular en el costado, y Sansón se tambaleó sintiendo sus huesos estremecerse bajo la presión de aquel muchacho. Los viltrumita eran aterradores. Mark pareció mantener el ritmo de Sansón, lo estaba dominando, no había duda de eso, la cadencia del combate girando a su favor. Mark sentía más confianza. Pero Sansón no le permitió que el chico se sintiera cómodo en lo más mínimo. Él no era un rival cualquiera. Con un rugido, el héroe veterano se sacudió con fuerza y contraatacó con un uppercut que levantó a Mark del suelo. ¡Pam! Los dientes de Mark rastillaron con fuerza, y una picazón incómoda le causó malestar en la mandíbula. Hizo todo lo posible para evitar estrellar su cabeza contra el techo, así que, con la ayuda del suelo, apenas se separó del suelo. Sin embargo, un solo momento de lentitud fue suficiente para que Sansón pudiera cambiar las tornas a su favor. Y así lo hizo. Antes de que Mark pudiera reaccionar, Sansón lo agarró del cuello y lo estrelló contra el suelo 1, 2, 3 veces, dejando cráteres en su paso. La agitación de Sansón puso a Mark sobre las cuerdas. Por un instante, Mark vio estrellas, pero su instinto de viltrumita no lo abandonó. Cuando Sansón lo levantó para un último impacto, el híbrido concentró la mayor parte de su fuerza en un solo puño y lo clavó directamente en la cara de su oponente. Sansón sintió estrellas destellantes en los bordes de sus ojos, y por un momento, su conciencia se desconectó de su cuerpo.
Su agarre se aflojó, y Mark se liberó, cayendo de rodillas antes de levantarse lo antes posible. Ambos hombres se miraron con frente a frente, y sin pensarlo dos veces, ambos estuvieron a punto de continuar con la lucha una vez más. Sin embargo, ambos se detuvieron de inmediato cuando un portal se abrió en medio del espacio. Allí, los héroes observaron cómo su jefe salía del portal, arreglándose la corbata, mascullando algunas palabras sucias antes de mirar a sus subordinados de tiempo completo. La pelea tuvo que detenerse al menos en este momento. La ciudad bajo ellos seguía ajena a la batalla que se desarrollaba en las alturas, pero si estos dos titanes continuaban, pronto dejaría de serlo. Cecil observó el gimnasio destruido de la base, parcialmente destruido por estos dos tipos supermúsculos. Mierda, negó con la cabeza, ignorando el hecho de que tendría que volver a invertir un presupuesto de reparación innecesario, que pudiera ser usado en el mantenimiento de su máquina favorita de teletransportación. Mark Grayson, también conocido como Invincible, parecía haberse desinflado al saber que no podría poner sobre las cuerdas por primera vez a Sansom. Este último suspiró al sentir que Cecil le había salvado la campana. Ambos apenas habían sudado, ni siquiera estaban cansados, pero era evidente que el héroe veterano se encontraba en aprietos. Viltrumitas, murmuró con pesadez, negando con la cabeza. Y pensar que un lote de esos monstruos estaba en el espacio viniendo a su planeta, mientras que el otro monstruo había decidido transformarse en el padre Abraham y repoblar la Tierra con sus hijos en unos 500 años. Buen trabajo, Mark. Cecil le asintió, observando al héroe veterano resoplar por las palabras de su jefe. Tu técnica ha mejorado. También me sorprende que puedas darle pelea, Sansom. Mark le sonrió a Cecil, apretando los puños con esperanza. Sentía que sus esfuerzos estaban llegando a un buen camino, y tal vez algún día podría, demonios, ¿a quién estaba engañando? Definitivamente no estaba avanzando en lo más mínimo. Miró a Cecil con vergüenza y desesperanza. Gracias, pero no siento que esté avanzando tanto, respondió, frotándose la muñeca. Cada vez que creo que estoy mejorando, siempre siento que ni siquiera estoy a los tobillos de mi hermano. Cecil hizo una mueca por eso. ¿Cómo demonios podrían luchar contra el Imperio Viltrumita? Debían corregir la manera de pensar de Marco, de lo contrario, podrían simplemente entregar el planeta y sus traseros en bandeja de plata. Black Samson se cruzó de brazos con desaprobación. ¿Qué demonios, hombre? Cambia esa actitud. Estás mejorando mucho. Le dijo con voz segura, su traje de combate ajustándose a su musculatura. No te subestimes, hijo, tu hermano puede que sea una máquina de aniquilación planetaria, pero tú también tienes algo que él no tiene. La superación de tus límites. Hace unos meses no podrías haber mantenido este ritmo ni 5 minutos, pero ahora incluso has mejorado tus capacidades físicas, de por sí ya descomunales. Pronto estarás a su nivel, de eso te lo aseguro. Antes de que Mark pudiera responder, Cecil entró con su habitual expresión impasible, mientras mostraba su reloj de alta tecnología en su mano derecha, proyectando un holograma. Dejemos los momentos de motivación por el momento, caballeros, dijo, haciendo una mueca en el holograma. Pero hay asuntos más urgentes. Mark miró la explosión de las instalaciones que se encontraba proyectada en el holograma. ¿Otro ataque alienígena? Preguntó, cruzando los brazos. Superterrorismo, corrigió Cecil. Un grupo de superhombres armados han tomado una base militar en Filipinas. Secuestraron a varios oficiales y amenazan con ejecutarlos si no se cumplen sus demandas. Black Samson frunció el ceño. ¿Por qué no envías a los militares locales? Porque no son un grupo común, respondió Cecil. Según los informes, este grupo está estrechamente vinculado con aquellos terroristas que atacaron a la familia Grayson. Incluso piden como demanda la aparición de la matriarca Grayson, estos estúpidos. Intentaron robar información para un nuevo ataque en las instalaciones de la GDA, pero pudimos capturarlos a tiempo. No hay filtraciones. Mark se tensó. Esa gente aún seguía insistiendo. De vez en cuando se encontraba con uno o dos de este grupo terrorista, pero hasta el momento, no se sabía casi nada al respecto. Entonces, ¿nos envías a nosotros para pintar la cerca? Preguntó Sanson con curiosidad. Cecil asintió. Necesitamos que neutralicen la amenaza rápidamente y sin bajas civiles. Samson, tu experiencia en operaciones encubiertas será útil. Mark, necesitamos tu velocidad y fuerza para asegurar a los rehenes. Black Samson miró a Mark y le dio una palmada en el hombro. Bueno, chico, parece que tendremos que dejar el entrenamiento para después. Mark asintió, decidiendo tomarse la misión con la mayor seriedad que fuera posible. Está bien. Cecil lo miró fijamente, decidiendo darle algo de ánimos al Viltrumita con deficiencia emocional enfrente. Confío en que habrá refuerzos si las cosas se complican. Pero no creo que sea necesario. Has estado mejorando, Mark. Más de lo que tú mismo crees. Mark no supo cómo responder a eso. No tuvo más remedio que asentir y confiar en las palabras del anciano malhumorado frente a él. Black Samson ya se dirigía hacia la salida. Vamos, Invencible. No podemos perder más tiempo en esto. Mark inspiró profundamente y siguió a su compañero.
Mientras abandonaban el área de entrenamiento, Cecil los observó con una expresión inescrutable. Un portal se abrió enfrente, y decidió pasar al interior. Sacó un teléfono celular y marcó a un número de teléfono. El muchacho irá hacia tus hombres. Puedes empezar con la prueba de campo. Prepararé un equipo de mis chicos para la infiltración en Nova Viltrum. No creo que ese plan tuyo de infiltrarte en la boca del lobo será prudente. Se escuchó por el teléfono, pero Cecil le interrumpió. La loca lésbica de War Woman 2.0 pondrá en aprietos a los guardianes de Nova Viltrum, descuida. Solo asegúrate de analizar qué tanto pueden aguantar los sujetos modificado. Y con esto, Cecil cerró la llamada, mientras el teléfono se freía solo, en un cortocircuito. Si gustó el video, no olvides darle like y